Te damos la bienvenida a Dos Corazones Viajeros. Somos Rosy y Elik, dos historiadores a quienes les apasiona compartir la cultura alrededor del mundo. Acompáñanos a visitar ciudades, calles, museos, monumentos, catedrales y más. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Estamos en el bellísimo Palacio de Bellas Artes en el centro histórico de la Ciudad de México. Este espacio fue construido en el siglo XX pensado para que en sus escenarios se representaran las artes clásicas, como la ópera, el ballet y la música sinfónica. Y sin embargo, ha visto la presencia de artistas extraordinarios como Lola Beltrán e incluso Juan Gabriel, uno de los mejores conciertos que se han visto dentro de estas puertas. Acompáñanos a conocer su historia y todo el arte que tiene dentro. Esto es Dos Corazones Viajeros. Viajemos a los primeros años del siglo XX. El presidente Porfirio Díaz aspiraba a posicionar a México como una nación moderna y culturalmente sofisticada. Por ello, emprendió un programa de restauración de edificios y construcción de nuevas obras arquitectónicas para embellecer la Ciudad de México. Uno de los edificios que se propuso renovar fue el Teatro Nacional, considerado el más importante en su género durante la segunda mitad de los años 1800 en México. Sin embargo, al final se decidió demoler este recinto y construir otro completamente nuevo. El predio elegido para levantar el edificio se ubicaba entre las entonces calles de la Mariscala, Puente de San Francisco, Santa Isabel y Mirador de la Alameda, hoy Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Ángela Peralta. Se trataba de un terreno con una larga historia de transformaciones. En el siglo XVI había funcionado como tianguis. Entre los siglos XVII y mediados del XIX había albergado el convento de Santa Isabel, que fue desocupado en 1857 tras las leyes de reforma, y durante el siglo XIX había sido ocupado por diversas viviendas y establecimientos. En aquellos primeros años de los 1900, el Estado procedió a su expropiación y posterior demolición para dar paso al nuevo proyecto. De esta manera, los trabajos de construcción del nuevo espacio artístico comenzaron en 1904. Originalmente, el proyecto estuvo a cargo del arquitecto mexicano Gonzalo Garita y el arquitecto italiano Adamo Boari. No obstante, a causa de algunas diferencias entre ellos, Boari finalmente quedó como único arquitecto al frente de la obra. En la primera etapa de construcción, se instaló el esqueleto metálico del edificio y se recubrió de mármol. Asimismo, se decoraron las fachadas siguiendo los parámetros del llamado Art Nouveau. Para ello, Adamo Boari convocó artistas europeos como los italianos Leonardo Bistolfi, Domenico Boni y Giannetti Fiorenzo, mientras que el húngaro Gesa Marotti diseñó el remate escultórico de la cúpula. Entre los elementos más notables del proyecto destaca el telón de cristal del escenario, concebido no solo como pieza decorativa, sino como un innovador telón de seguridad contra incendios, una preocupación central en los teatros de la época. Hubo varias propuestas para la fabricación de este elemento, incluida una del propio Marotti, pero finalmente, hacia 1909, el encargo fue otorgado a la casa Tiffany de Nueva York, bajo la dirección de Louis Comfort Tiffany. El diseño fue desarrollado por el escenógrafo Harry Stoner, quien representó el paisaje del Valle de México con sus volcanes. La obra, compuesta por cientos de paneles y cerca de 1 millón de piezas de vidrio opalescente, fue exhibida en Nueva York antes de ser trasladada a México y ensamblada en 1912. En un inicio se tenía planeado terminar el recinto en 4 años, pero el hundimiento de la estructura, problemas presupuestales y el estallido de la Revolución Mexicana en 1910 dificultaron su conclusión, y los trabajos se extendieron durante varios años más. En 1916, Adamo Boari decidió regresar a Europa. Para ese momento, la parte exterior estaba ya casi terminada, solo faltaba el recubrimiento de la cúpula. Pero, a pesar del interés del gobierno por terminar el Teatro Nacional, los trabajos de construcción estuvieron casi detenidos desde 1917 hasta 1929. No obstante, el edificio no estuvo completamente abandonado, pues el espacio era usado para celebrar distintos actos políticos y sociales relevantes de la ciudad.
En 1930, el proyecto del antiguo Teatro Nacional fue reactivado y se encomendó al arquitecto Federico E. Mariscal la tarea de llevarlo a su conclusión. A él se debe, en gran medida, la configuración de los espacios interiores, concebidos bajo los principios del Art Déco, caracterizado por el uso de formas geométricas, líneas rectas, simetría, materiales modernos y una estética elegante. Este estilo se aprecia en elementos como el vestíbulo principal, las escalinatas, los relieves decorativos, las luminarias y ciertos detalles en mármol y en metal. El nuevo planteamiento arquitectónico privilegió una estética sobria y armónica, alejada del exceso ornamental. 2 años más tarde, en 1932, el impulso definitivo llegó con el respaldo del secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, quien promovió una transformación fundamental en la concepción del edificio. Ya no sería únicamente un teatro, sino la sede de una institución nacional dedicada a las artes, capaz de albergar también distintos espacios museísticos. Este cambio de visión marcó un momento decisivo en su historia, pues por primera vez en 3 décadas se modificó su nombre, dejando atrás el de Teatro Nacional para adoptar el de Palacio de Bellas Artes. Gracias a esa determinación, las obras llegaron a su fin y la inauguración oficial de este magnífico inmueble se llevó a cabo el 29 de septiembre de 1934 con la presencia del entonces presidente de la República, Abelardo Rodríguez. Al día siguiente, para iniciar las funciones del nuevo recinto, se presentaron 2 conciertos distintos y 2 funciones de la obra teatral La Verdad Sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo de la época novohispana, calificado junto con Sor Juana Inés de la Cruz como uno de los más destacados autores del teatro escrito en México. En los siguientes años, los muros del palacio fueron cubiertos con grandes pinturas de algunos de los más destacados muralistas del país, como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. Algunos de estos murales se miran entre sí con armonía, otros son totalmente antagónicos. Tienen tanta historia que hicimos un video entero solo de estas monumentales obras de arte. Por otro lado, si has caminado por la explanada que se extiende frente al palacio, te habrás dado cuenta de que en ella se yerguen 4 extraordinarios Pegasos con su respectivo jinete. Te contaremos algo que muy pocas personas saben. Dichas obras de bronce, confeccionadas por el escultor español Agustín Querol, inicialmente fueron colocadas sobre el techo del palacio, cada una en una esquina. Pero el hundimiento del inmueble exigió quitarle todo el peso posible, así que los Pegasos fueron trasladados al Zócalo hacia 1920. Regresaron a Bellas Artes más de una década después, cuando Federico Mariscal decidió reincorporarlos al conjunto, pero ya no sobre su techo, sino en la explanada. Hablemos ahora de lo que ha sucedido al interior del Palacio de Bellas Artes. Naturalmente, el recinto ha sido el escenario de conciertos, obras teatrales, operísticas y de danza, pero también ha albergado eventos como recitales de poesía y homenajes póstumos. Como historiadores, pensamos que la historia de los espectáculos que se han llevado a cabo en Bellas Artes, junto con sus polémicas, permiten acercarse a un tema digno de estudio, la batalla entre el llamado arte culto y el llamado arte popular. ¿Cómo se ha vivido ese conflicto en México a lo largo del último siglo? ¿Y cómo han cambiado los parámetros con los que en el país se juzga lo que supuestamente es digno de presentarse en el gran recinto? Echemos un vistazo. Desde sus primeros años, Bellas Artes se convirtió en la sede por excelencia de la Orquesta Sinfónica de México, que en 1949 cambió su nombre al que lleva hoy, Orquesta Sinfónica Nacional. Asimismo, el Palacio ha recibido orquestas internacionales de procedencias muy distintas, como la Orquesta de Cámara de Stuttgart y la Orquesta Estatal de la Unión Soviética, lideradas tanto por directores extranjeros como mexicanos. En cuanto a la danza, desde aquella época la cortina de cristal vio las coreografías de Anna Sokolov, la bailarina y coreógrafa estadounidense de origen ruso que revolucionó la danza moderna y que tanto legó a México en los años que estuvo ahí. Pero en 1944 sucedió algo muy distinto. Los ídolos del pueblo Tito Guízar y Pedro Infante, acompañados por el Mariachi Vargas, pisaron Bellas Artes para rendir homenaje a la recién fallecida Lucha Reyes, cantante y actriz que había cautivado al público mexicano por su canto ranchero y su actuación en películas como Ay Jalisco, no te rajes.
En consonancia con el legado del artista, Tito Guízar y Pedro Infante hicieron sonar su voz al más alto puro estilo ranchero, mientras el mariachi entonó las trompetas y los guitarrones que tanto gustaban en la radio y en las comedias rancheras, consideradas absolutamente populares. Sin embargo, ese número sería una extraña excepción, pues durante muchos años más, Bellas Artes volvió a ofrecer única y exclusivamente arte considerado culto. En 1948, por ejemplo, se estrenó la obra teatral Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, bajo la dirección de Seki Sano, artista japonés exiliado en México. El propio Williams estuvo presente en el estreno y elogió la versión por encima de la producción de Broadway. 2 años más tarde, en 1950, la extraordinaria soprano griega María Callas, apodada La Divina, se presentó en el Palacio a lo largo de 3 temporadas e hizo inolvidable en particular la noche del 3 de junio, cuando cerró el segundo acto de Aída, con un mi bemol sobreagudo de casi 20 segundos de duración. Un poco después, en 1952, el público mexicano escuchó la incomparable voz del tenor italiano Giuseppe Di Stefano. Asimismo, en 1957, el mimo francés Marcel Marceau, reconocido como el mimo más destacado de todo el mundo, tuvo la primera de múltiples presentaciones que realizó en este recinto. En 1962, Bellas Artes decidió abrir sus puertas al jazz con un concierto de Dizzy Gillespie. Pero este género no había terminado de encontrar su lugar. Hasta entonces había sido considerado demasiado alborotado para ser tomado en serio por los críticos más puristas y resultaba demasiado serio para el gusto popular. La crónica del concierto, publicada bajo el nombre de pluma de Junius en el periódico Excelsior, señalaba: surgió una vez más la disputa sobre si el jazz estaba en su verdadero lugar en el Teatro de Bellas Artes o si su verdadero ambiente era el cabaret o la sala de baile. Un año más tarde, en 1963, el baterista mexicano Tino Contreras, pionero del género en México, estrenó su disco Jazz Ballet en el Gran Recinto. Pero incluso en 1964, cuando se presentó en el Palacio el famosísimo Stan Getz, conocido por su trabajo fusionando el jazz con la música brasileña junto con Astrud Gilberto, el debate se mantenía. El mismo cronista del Excelsior señaló: parece que los músicos pretendidamente serios, o por lo menos algunos de ellos, consideran el jazz como un género inferior e indigno de figurar en las grandes salas de concierto. El Gran Palacio de la Ciudad de México se encargó de cuidar su reputación como sala de arte y, en consecuencia, la norma de lo que tenía cabida en la categoría de Bellas Artes. Al año siguiente, 1965, se representó la ópera Turandot, de Giacomo Puccini, con nadie menos que la soprano española Montserrat Caballé, en el papel de la esclava Liu. 4 años después, en 1969, un jovencísimo Luciano Pavarotti pisó el recinto actuando en La Bohème, ópera del mismo Puccini. Habría que esperar hasta la década de 1970 para ver señales de apertura hacia otras manifestaciones artísticas más decididas. Fue en marzo de 1972 cuando se presentó en el Coloso de Mármol Mercedes Sosa, cantante argentina exponente de la nueva canción latinoamericana, corriente musical que se caracterizó por el uso de letras de carácter social o de reflexiones sobre la vida. En esa jornada interpretó piezas como Gracias a la vida, de la compositora chilena Violeta Parra, que recientemente se había convertido en un éxito internacional. Unos meses más tarde, en septiembre del mismo 1972, hizo su aparición otro de los grandes de esta corriente musical, Atahualpa Yupanqui. Así reseñó el concierto la periodista Eloísa Ruiz de Vaqueiro en el diario El Nacional. Toma Atahualpa Yupanqui su guitarra y empieza a preludiar. Después desgrana las sentidas coplas y cantares que parecen descender de las alturas de los Andes, casi siempre dolientes y que recuerdan a la raza indígena que ya se pierde, ignorada, inculta, olvidada, refugiada en medio de las peñas como un último baluarte contra la civilización que la repudia y la explota. Y apenas unas semanas después, en octubre de 1972, se presentó Sarah Vaughan, una de las voces más potentes del jazz estadounidense.
Con los dos conciertos que dio en un mismo día, quedó de manifiesto que el jazz había entrado ya en el Salón de las Bellas Artes. La presentación de estas celebridades internacionales parece haber abierto la puerta a que grandes talentos de México también pisaran el palacio. Así lo hizo Óscar Chávez en septiembre de 1973, marcando un verdadero hito. Cantó canciones de corte social, como 30-30, que arremete contra la desigualdad, y de corte incluso revolucionario, como Hasta Siempre, dedicada al Che Guevara, a Salvador Allende, dedicada al presidente de Chile asesinado, y a Genaro Vázquez, dedicada al líder guerrillero mexicano. Un año más tarde se lanzaron 2 CDs con la grabación de ese concierto, sin olvidar canciones de amor como Por Ti y de desamor como La Niña de Guatemala. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El jazz y la nueva canción latinoamericana podían pasar, pero la música ranchera, ese era un acontecimiento todavía por suceder. Fue en el año de 1976 cuando Lola Beltrán, apodada La Grande, hizo escuchar su voz en el recinto más destacado del país. Cantó piezas como Cielito Lindo y la canción Mixteca, 2 himnos de México. Interpretó varias de José Alfredo Jiménez como El Rey, El Caballo Blanco y Que te vaya bonito. Imitó una voz aguardentosa para cantar La Borrachita y finalmente dio todo lo que sus pulmones tenían para entonar Cucurrucucú Paloma. Tal sería su éxito que al año siguiente se lanzaron 3 discos a partir del concierto, y con el paso de los años, Lola sumó un total de 15 presentaciones en Bellas Artes. Con esto, parecería que la discusión en torno a qué era arte culto y arte popular y qué tenía cabida en el Gran Palacio se había solucionado, pero en realidad la controversia tan solo hibernó mientras se presentaban otros espectáculos, como el ballet de Don Quijote, con el bailarín ruso Rudolf Nureyev en 1982, y despertó nuevamente en 1990 cuando se presentó en Bellas Artes Juan Gabriel, el Divo de Juárez, el compositor e intérprete que consiguió desligar la música ranchera de la figura del charro en México. La crónica del evento escrita por Arturo García Hernández para La Jornada comenzaba así. Llegó el día, que Euterpe nos ampare y nos perdone, que el estalinismo cultural tenga misericordia de nosotros, los 2.200 cómplices del sacrilegio contra el hasta noche inmaculado Palacio de Bellas Artes. Y más adelante denunciaba el cuidado de las apariencias entre la concurrencia. Se saben las letras, casi todos las cantan, pero con emoción reprimida. Si la luz prende, baja el volumen de su participación. Se trata de una apropiación o aceptación cautelosa de una manifestación que antes fue música de criadas y nacos. Y, no obstante, para nosotros aquel concierto fue uno de los mejores espectáculos que se han visto en Bellas Artes. La orquesta sinfónica y el mariachi juntos, los coros, el despliegue de vestuarios y los efectos de la escenografía. Aquel día se interpretaron las mejores versiones de piezas como Hasta que te conocí. Hasta que te conocí. A partir de eso, los conciertos de música categorizada como popular comenzaron a ser más frecuentes. En 1995, por ejemplo, como parte de un homenaje a Vicente Garrido, considerado el inventor del bolero moderno, hubo una noche dedicada a dicho género, en la que participaron el propio Garrido y otros grandes artistas como Óscar Chávez, la peruana Tania Libertad y los cubanos Pablo Milanés, Elena Burke y César Portillo de la Luz. En el año 2000 también se presentó Alejandro Fernández, y quizá una de las sorpresas más grandes llegó en 2006 cuando Nortec Collective hizo sonar instrumentos como el acordeón, el trombón y hasta la tuba en una fusión entre música norteña y música electrónica. Por otro lado, el Palacio ha recibido también eventos relacionados con la literatura. Quizá el más memorable haya sido encabezado en 1996 por el poeta más apreciado y leído por el público mexicano en la segunda mitad del siglo XX, Jaime Sabines. Con motivo del homenaje que se le rendía por sus 70 años de vida, él mismo ofreció un recital de su obra que se extendió a lo largo de más de 1 hora,
con la única interrupción entre poema y poema de los aplausos que llenaban la sala. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. En tiempos mucho más recientes, las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes, conscientes del aura legitimadora que emana del Palacio, han desarrollado ahí eventos que han tenido el propósito de reconocer a grupos sociales a los que no se les había prestado suficiente atención o que habían sido invisibilizados. Así, por ejemplo, en 2017, en la Sala Manuel M. Ponce, se llevó a cabo una reunión de más de 40 artistas mujeres de México y otros países iberoamericanos, en el marco del 21º Encuentro Internacional 17º Iberoamericano de Mujeres en el Arte. De igual manera, en marzo de 2025 se desarrolló el recital de poesía en lenguas originarias con un lleno total en la sala principal del Palacio. Fue la primera vez en casi un siglo de historia que el recinto abría sus puertas a la literatura escrita en lengua indígena. Unos meses después, en agosto, tuvo lugar el Encuentro Nacional de Escritoras Negras Afromexicanas, pertenecientes a un grupo social que rara vez ha sido visibilizado en México. Para terminar este video, conviene mencionar que Bellas Artes también ha sido el escenario donde se han rendido homenajes póstumos a algunas de las grandes figuras de las artes en México, en ocasiones con el féretro abierto para que quienes las admiraban puedan despedirse de ellas. Sucedió así con el músico Ignacio Fernández Esperón, apodado Tata Nacho, Mario Moreno Cantinflas y María Félix, por solo mencionar algunos ejemplos, además de ciertas figuras que hemos referido antes en este video. Algunos homenajes quizá fueron modestos, como el del compositor José Pablo Moncayo. El periodista Horacio Flores Sánchez, del suplemento cultural México en la Cultura, lo describió como tibio, considerando que había sido director de la Orquesta Sinfónica Nacional y autor de un famoso guapango, que hasta el día de hoy hace que cualquier mexicano y mexicana sienta emoción por su tierra. Otros no necesitaron más que el fervor de la gente. Se calcula que al funeral de Agustín Lara acudieron más de 20,000 personas que entonaron algunas de sus canciones para despedir al Flaco de Oro. Algo similar ocurrió en el caso de Juan Gabriel. Mientras se velaban las cenizas, la pantalla principal afuera del palacio proyectó distintos conciertos suyos, una semblanza biográfica y palabras de varias personas cercanas a él. Asimismo, el coro y la Orquesta Sinfónica del Estado de México hicieron sonar notas del ídolo que México había perdido. Como podemos ver, el Palacio de Bellas Artes nos permite acercarnos a la historia de México a lo largo del siglo XX. El impulso modernizador del Porfiriato, la interrupción de tantos proyectos que implicó la Revolución, las polémicas entre el arte culto y el arte popular, la legitimación de proyectos culturales y la admiración del público hacia grandes artistas del país. Así llegamos al final de este episodio sobre el Palacio de Bellas Artes, que por encontrarse dentro del centro histórico de la Ciudad de México es Patrimonio de la Humanidad desde 1987. ¿Qué piensas tú sobre la distinción entre el arte culto y el arte popular? ¿Crees que Bellas Artes debería albergar únicamente espectáculos que forman parte de lo que tradicionalmente se ha entendido como arte culto? ¿O debería dar la bienvenida a más expresiones artísticas? ¿Quién decide lo que es culto y lo que no? ¿Cómo lo hace? Te leemos en los comentarios. En la descripción de abajo puedes encontrar el enlace de otros videos nuestros sobre México y su centro histórico, así como al video sobre los murales del Palacio de Bellas Artes. También encontrarás ahí el botón suscribirse. Púlsalo para apoyar este proyecto y que sigamos haciendo estos videos para ti. ¿Sabías todo esto acerca de la historia del Palacio de Bellas Artes? Escríbenos aquí en los comentarios qué piensas y qué otros videos te gustaría ver. No te olvides de seguir a estos dos corazones viajeros en todas sus redes sociales.